poner un poco en contexto a la gente, hace 2 viernes atrás, si no me falla la memoria, hicimos una conferencia en La Resistencia en la cual estaba Ignacio Bosler, Horacio Justo y Eduardo Blasco, en el cual la temática fue justamente ecologismo, ambientalismo y demás cuestiones, en las cuales se abordaron un montón de temas, pero había quedado pendiente el tema específico de qué diferencia hay y si existe en el cambio climático y el calentamiento global. Así que si te parece, Ignacio, para empezar de lleno, si querés contarnos un poco qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global, y de ahí vamos avanzando con los dos tópicos, y también la gente, si quiere dejar preguntas, déjenle en el loguito de las preguntitas de abajo a la derecha. Ok, en principio el cambio climático es una redundancia en los términos porque no hay nada más variable e inestable que el clima en la Tierra, ¿no? En este sentido podemos recordar, como nos dice Patrick Moore, que es el expresidente de Greenpeace, que hace 2000 años, por ejemplo, tuvimos el periodo de calentamiento romano, en el cual la temperatura media del planeta era mucho más elevada que la de hoy en día. Después tuvimos los años oscuros un poco más fríos, en los cuales se mantuvo un notable descenso en la temperatura, para pasar después al medieval caliente, en el cual la temperatura promedio de la Tierra mantuvo unos niveles análogos a los de hoy en día. Después tuvimos la pequeña edad de hielo, que por ejemplo condujo a los vikingos fuera de Groenlandia, que si nos fijamos en su significado en danés, significa tierra verde, y de hecho todos los estudios hasta la fecha indican que tuvo un pasado mucho más cálido que hoy en día. Podemos mencionar las glaciaciones de principios de Cuaternario, donde a lo largo de 1600 Europa vivió una ola de frío en el cual su temperatura media estuvo entre 1 y 2 grados por debajo de lo normal. Y sin embargo, hace 300 años tenemos un calentamiento gradual de las temperaturas promedio. Esto, como dice Patrick Moore, son un montón de cambios y por supuesto el humano no es responsable de ninguno de ellos. Ahora bien, para darnos una idea de lo variable que puede ser el clima, en especial en el corto plazo, por ejemplo, hasta 1970 teníamos científicos que alertaban sobre un fenómeno que es bastante diferente del que conocemos hoy en día. En este sentido, Schneider, por ejemplo, o Rasul, en revistas como Science, publicaban ensayos en los cuales auguraban un posible enfriamiento global. De hecho, quien quiera buscar estos estudios se titulan Dióxido de carbono atmosférico y aerosoles. Están publicados en Science, como ya dije. Y sin embargo, en los últimos años se adentró en el ámbito científico un término que conocemos como cambio climático antropogénico. ¿Qué es esto? Sería, en esencia, el cambio climático causado por actividades humanas que tienen como colorario la emisión de sustancias a la atmósfera, es decir, entiéndase, gases de efecto invernadero, ¿verdad? En este sentido, la posición oficial del IPCC, que es el Grupo de Expertos Climáticos de la ONU, se hace pública en su quinto informe de evaluación que publicaron en 2014, cuya principal conclusión sería que el cambio climático es real y que las actividades humanas son sus principales responsables. Ahora bien, quien se permite discutir esto no soy yo, sino es el Premio Nobel en Física Ivar Giaever, que de hecho formó parte de las conferencias climáticas realizadas por Lindau Nobel Meetings, que son conferencias académicas realizadas por ganadores de Premio Nobel sobre cambio climático. Y algo que resalta él, que es muy interesante de considerar, es lo siguiente. De 1898 a 1998, la temperatura global promedio se elevó en 0,8 grados Kelvin. Bien, ahora bien, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasó de 295 partes por millón a 367 partes por millón. Esto quiere decir que hubo un incremento de 72 partículas por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, aproximadamente, ¿verdad? Y siguiendo siempre los datos que brinda el IPCC. Ahora bien, desde 1900, esto digamos en un lapso de 100 años.
Ahora bien, desde Sí, 1998, que es básicamente el año más caluroso registrado hasta 2018, la concentración de partículas por millón en la atmósfera pasó de 367 a 403 partículas por millón. Esto es la mitad del incremento anterior en un periodo mucho más corto. Bien, y sin embargo, la temperatura nunca se elevó en 0 grados Kelvin, es decir, la mitad del incremento anterior, si seguimos las proporciones. sí. Entonces, lo que dice Giaber es, si vos sos un científico y tenés una teoría y esa teoría no se corresponde con la realidad, estabas equivocado, tenés que cambiar tu teoría. Bien. Eh, no sé si se va entendiendo más o menos por dónde va todo, pero la conclusión principal del IPCC sería que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera sería el responsable del calentamiento global. Bueno, siguiendo sus Sí. mismos datos, vemos que esto no sucede en la realidad. De hecho, un experimento que realizó el físico estadounidense Ilan Samson, que recoge Giaber en una de sus conferencias climáticas, es el siguiente. Si consideramos un cuarto de 12 metros por 12 metros por 3 metros cuadrados y lo aislamos del mundo, y del otro lado de la habitación están esos malvados autos que liberan dióxido de carbono, la prueba sería cuántos fósforos se necesitan encender a diario, semanalmente o en total para infringir el mismo daño que causan los autos liberando CO2 a la atmósfera. Y lo cierto es que Samsung concluye que encendiendo un simple fósforo se consigue la misma contaminación que 20 años de manejo en una habitación cerrada. Entonces, estos experimentos son como para ir considerando más o menos las consecuencias lógicas que sigue el modelo implementado por el IPCC. Sí, ahora te Ahora hago una bien, pregunta, si puedes. sí, sí, ¿O sea, ahí cortame cuando sea. bueno, básicamente sería para ir haciéndole como si a la gente, para ir organizando un poco las ideas. Tomo mi ejemplo puntual, que vos lo sabés, también lo sabe Horacio, que ahí está en el vivo, que yo de la cuestión no entiendo casi nada. Para ir cerrando un poco, cuando hablamos de que justamente el cambio climático es algo natural que pase justamente y que en la historia de la humanidad, por lo que vos has explicado ahora, ha pasado un montón de veces y es totalmente normal y natural. ¿O no? Andame Sí, corrigiendo si me equivoco más o menos. Eh, completamente. sí, y O es sea, justamente... respondiendo a tu primer pregunta, ¿existe Sí, el cambio climático? Sí, en efecto, es un suceso natural que ha acompañado al planeta desde su creación, básicamente. De hecho, si el clima no variara, nosotros nunca hubiésemos existido como tal, siguiendo la teoría del Big Bang y todo ese tipo de cuestiones. O sí, sea, el clima siempre está variando, estén o no las actividades humanas de por medio. De hecho, es muy difícil determinar cómo varía el clima, porque en las últimas 3 décadas, por ejemplo, se predijo al menos 5 veces y con fechas concretas que el hielo del Ártico, por ejemplo, iba a desaparecer por completo. Estas son mediciones realizadas por el mismo IPCC. Ahora bien, todas las predicciones hasta la fecha fueron erradas. De hecho, el hielo del Ártico hoy se está recomponiendo como hace casi 200 años. sí. Lo cierto es que cualquier otra teoría pretendidamente científica con semejante grado de errores hubiese sido descartada, lo que vemos que no ocurre cuando se trata de la ONU. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, ¿no? Al Gore, que es uno de los principales activistas climáticos junto a Greta Thunberg, en la cumbre climática de 2009 realizada en Copenhague, dijo que en los próximos 6 a 7 años el hielo del Ártico iba a desaparecer por completo. Ahora bien, las fechas que él estimó fueron 2014 a 2016. Sin embargo, para septiembre de 2016, el hielo del Ártico había crecido un 21% respecto a su punto más bajo que alcanzó en 2012, después de que un ciclón machacara la capa de hielo, digamos, para volver a crecer en 2017 a 4,64 millones de kilómetros cuadrados, uno de sus puntos más altos alcanzados hasta la fecha, o por lo menos desde lo que se tiene registro.
O sea, justamente todo esto que nos vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Yo me acuerdo que nos vienen diciendo que nos vamos a morir todos ahogados, todas las costas y demás, por el crecimiento del nivel del mar debido a los deshielos, por culpa de la contaminación, del calentamiento global y demás cuestiones. Termina siendo que en la práctica sucedió, por lo que vos estás diciendo, justamente todo lo contrario y hasta ha tenido más grosor todo el tema de los glaciares, ¿o no? De hecho, Richard Lindzen, que es un científico atmosférico del MIT, se permitió discutir estos presupuestos tanto con Al Gore como con el IPCC, y en un artículo académico que publicó en The Wall Street Journal, su conclusión principal era que el Ártico era tan cálido en 2007 como en 1940, que los icebergs se conocen, como es obvio, desde tiempos inmemoriales, y que de hecho la capa de hielo de Groenlandia y de todo el Polo Norte está creciendo en promedio. Digamos, es un científico discutiendo claramente contra este supuesto consenso. De hecho, Sí, hay quien podría decir, bueno, pero en efecto los científicos que vos estás nombrando son una minoría porque hay un consenso científico que avala la teoría de que es el hombre el responsable del cambio climático. De hecho, esta suerte de falacia de autoridad no es nueva, viene desde 2013. De hecho, es John Cook el responsable de esta conocida cifra, que en 2013 publicó una investigación junto con su equipo de trabajo que determinaba que de todos los estudios realizados hasta esa fecha sobre cambio climático, había un porcentaje abrumador que defendía que el cambio climático tiene causas de origen humano. De hecho, él concluye que el 97.2% de los estudios estaban a favor de esa teoría y qué sé yo. Lo cierto es que en la práctica las estadísticas que nos da él poco nos sirven, porque no son pocos los científicos que en las últimas décadas denunciaron ciertas irregularidades con respecto a todo lo que tiene que ver con los estudios climáticos. sí. Javier González Corripio, por ejemplo, es un experto en glaciología y cambio climático, eh, y su testimonio es bastante esclarecedor en ese sentido. Él dice, como científico hubiese sido mucho más útil defender la teoría de cambio climático antropogénico porque no hay ningún tipo de financiación para quienes quieran investigar la teoría contraria, de que es un fenómeno natural. De hecho, no son pocos los científicos que tuvieron que dimitir de ir en contra del consenso científico porque muchos compañeros o los dejaban sin financiamiento o los dejaban sin trabajo. Entonces, es bastante complejo. De hecho, te tiro un dato, la Unión Europea destina de forma anual casi 320.000 millones de euros a los objetivos climáticos, mientras que no hay ningún tipo de investigación o financiación, mejor dicho, para quienes investigan el fenómeno contrario. Justamente te iba a preguntar, Rafael, esta cuestión porque vos justamente y todos los científicos que lo han estudiado nos están demostrando que claramente acá hay una cosa que no cuadra. Hay algo que nos están vendiendo por un lado y la realidad termina siendo otra. Justamente, ¿y qué beneficios pueden tener con todo esto que están vendiendo del deshielo y demás cuestiones que venimos hablando? ¿Qué beneficio puede tener ya sea países, gobernantes o entidades supranacionales como pueden ser la ONU y demás cuestiones que hay que recordar también, si querés también hablarlo, que la ONU y los países, la gran mayoría de los países firmaron el Tratado de París en su momento, supuestamente con objetivos que prácticamente ningún país cumplió de los importantes, ¿o no? Ciertamente, el Tratado de París en realidad no tiene ningún sentido más que seguir promoviendo el globalismo y no mucho más que eso. De hecho, ¿qué es lo más importante del Tratado de París a mi entender? Básicamente que promueve los intereses de mantener la temperatura promedio de la Tierra 2 grados por debajo de los niveles preindustriales, lo cual es una completa estupidez, porque como dijimos al comienzo, desde hace 2000 años que el clima viene variando de forma que no podemos predecirla. Entonces, tratar de pretender que el clima se mantenga en niveles que nosotros consideramos ideales, que ni siquiera nosotros, porque en definitiva lo determinan supuestamente un grupo de científicos, la verdad que es una estupidez bastante grande.
Por otro lado, como vos decís, casi ninguno de los países que están en el tratado, que de hecho es un tratado no vinculante, o sea que tiene sus matices, eh, pudieron alcanzar los objetivos determinados. Pero, pero bueno, digamos, hay muchas cuestiones por detrás. Sí. Digamos, si vos me preguntás cuáles son las ventajas que sacan de eso, y yo te respondería que desde sus inicios el ecologismo en realidad es la suerte de movimiento que promueve la mayor regulación de la historia. Eso es indiscutido, de hecho lo reconocen hasta sus propios intelectuales, desde Paul Ehrlich a Naomi Klein hoy en día, así que digamos, eso no es discutible, creo yo. Eh, y Dios. por otro lado, no sé, te diría, no hay mejor estrategia para los grandes centros de poder que asustar a la gente y convencerlos de que las políticas que a ellos los benefician son la condición, digamos, sine qua non de protegerte a vos y a tu familia. O sea, contra el miedo nadie puede sacar más Sí. tajada que ellos. Y justamente sobre toda esta cuestión podemos ver que una de de las principales promotoras es Greta, que hoy se filtró un par de información ahí que la puso un poco incómoda, pareciera, porque tuvo que salir a bajar el tweet. Y justamente Rafael la cuestión habrá Sí. sido Justo, amigo de la casa, amigazo, que estén escribiendo un libro sobre la cuestión ecologista, vamos a decirlo también, que estén atentos a las redes sociales de tanto de Ignacio como de Horacio para saber cómo viene toda esa cuestión. Nos pregunta justamente y hace el tópico que es interesante sobre el financiamiento de Greta Thunberg. ¿Quién termina financiando a Greta para que hable todas estas cosas? Y justamente con un cronograma planificado que hoy lo pueden ver por Twitter y si no también lo pueden ver en el Instagram de la Resistencia Radio, que subimos ahí las capturas de pantalla antes de que eliminar el tweet la querida Greta. Eh, Como siempre digo, el fenómeno Greta no es tanto por ella, sino por la gente que la rodea, en efecto. En este sentido, siempre rescato primeramente a la que es su mano derecha, que es Igmar Renskog, que trabajó de hecho en la ONG ecologista de Al Gore, de Climate Reality Project y demás. Hoy en día pertenece a la junta directiva, por ejemplo, del banco de inversión sueco Noventus, o sea que hay intereses de bancos por detrás. Y también dirige el think tank Global Challenge, que desde 2007, que fue creado por la ex primer ministro sueca Cristina Persons, tiene estatus consultivo en el ECOSOC de la ONU y que ha firmado numerosos tratados con la misma. De hecho, tiene estatus consultivo sobre las políticas que va a lanzar la ONU en cuestiones ambientales y demás, lo cual nos permite, en principio, tener una pequeña idea de cómo hizo Greta para llegar a hablar ante los líderes del mundo y el famoso How dare you y todo eso. Después tenemos a Daniel Donner, pertenece al equipo de comunicaciones estratégicas de la Fundación Europea del Clima, que es un lobby de distintas agrupaciones que básicamente hacen presión para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Lo interesante, de hecho, es que de la misma forma parte IKEA Foundation, que está financiada directamente por la Rockefeller Brothers Foundation, también forma parte de la misma The Climate Group, que está financiada a su vez por la Fundación Growald, que está presidida por Eileen Grow Rockefeller, la hija menor de David III. Está The Climate Works Foundation, financiada por la Fundación Ford. Está Blended Finance Task Force, que básicamente está destinada a dirigir capital privado a los intereses del Acuerdo de París también, pero de la cual forman parte algunos interesantes empresas como Allianz, HSBC, JP Morgan, el grupo Citi y desde luego la Rockefeller Brothers Foundation. Entonces vemos como que hay ciertos pesos pesados que financian indirectamente a Greta. No es que hay una revolución como a muchos les gustaría, ni que Greta llegó sola a donde está hoy en día.